Hola, mi nombre es Luis Fernando Corrales Campos y en esta ocasión les hablaré sobre el tema de la difracción de la luz para la materia de óptica y física moderna. La difracción es un fenómeno característico del movimiento ondulatorio que se presenta cuando una onda es distorsionada por un obstáculo. El efecto de la difracción se hace más notable cuando el tamaño de las aberturas o de los obstáculos es comparable a la longitud de onda. Cuando hablamos de un obstáculo, este puede ser una pantalla con una pequeña abertura, una rendija o un objeto pequeño. La difracción dependerá de las dimensiones de su obstáculo y de la longitud de onda difractada. Si el obstáculo o orificio es muy grande comparado con las dimensiones de la longitud de onda, la difracción será menor y la mayoría de los rayos de la luz seguirán un camino en línea recta. En caso contrario, si la dimensión del obstáculo o orificio es aproximadamente igual a la longitud de onda, la difracción será mayor y los rayos serán desviados en todas las direcciones. En este video solo nos basaremos en la difracción de la luz. Por lo tanto, se cree que la luz viaja siempre en línea recta, pero en realidad las ondas de luz tienden a doblarse alrededor de los obstáculos cercanos, extendiéndose en el proceso. Si la luz viaja solo en su dirección original, después de atravesar las rendijas, las ondas no se traslaparían y no se observaría un patrón de interferencia. El principio de Huygens requiere que las ondas se dispersen desde las rendijas. Tal divergencia de la luz a partir de su línea inicial de recorrido se conoce como difracción, como ya se mencionó anteriormente. Cuando se coloca un objeto opaco entre una fuente puntual y una pantalla, no existen fronteras definidas en la pantalla entre una región sombreada y una región iluminada. En la región iluminada, arriba de la sombra del objeto, contiene franjas de luz brillante y oscuras alternándose. A este despliegue se le conocerá como patrón de difracción. Los fenómenos de difracción se dividen en dos tipos: la difracción de Fraunhofer, donde los rayos incidentes sobre una abertura son paralelos y se observa el diagrama de difracción a una distancia suficientemente grande para que efectivamente se reciban solo los rayos difractados paralelos; y la difracción de Fresnel, donde los rayos incidentes se originan en una fuente puntual, bien se observa en un punto del espacio cercano al obstáculo o ambas cosas. Para la difracción de Fresnel o de campo cercano, si la pantalla está cerca, no son paralelos los rayos que forman las franjas hacia un punto P en la pantalla. La difracción de Fraunhofer o de campo lejano ocurre cuando los rayos que pasan a través de una rendija angosta son casi paralelos entre sí. Esto se puede lograr colocando la pantalla lejos de la abertura usada para crear la difracción, o usando una lente convergente para enfocar los rayos que estos han atravesado a la abertura. En la difracción de rendijas estrechas, al abandonar la suposición que las rendijas son fuentes puntuales de luz, se puede determinar como el ancho finito para las rendijas, el cual es la base para comprender la difracción de Fraunhofer. Pueden deducirse algunos rasgos importantes de dicho fenómeno examinando ondas provenientes de diversas partes de la rendija. Para analizar el patrón de difracción se divide la rendija en dos mitades, tomando en cuenta que todas las ondas están en fase cuando dejan la rendija. Analizando la imagen que tenemos aquí, los rayos 1 y 3 que lo conforman viajan a la pantalla de observación lejos hacia la derecha, donde el rayo 1 viaja más lejos que el rayo 3, por una cantidad igual a la diferencia de la trayectoria, que va a ser a sobre 2 por seno sobre el ángulo. Entonces, cuando a sobre 2 por seno sobre el ángulo, esto va a ser igual a un medio de la luz, la cual se va a cancelar con P, donde válido en toda la ranura, así P va a representar una franja oscura. La diferencia de trayectoria entre los rayos 2 y 4 también es a sobre 2 seno por ángulo, donde si esta diferencia de trayectoria es exactamente la mitad de la longitud de onda, entonces las dos ondas se cancelan entre sí y se produce una interferencia destructiva. Para dos rayos que originalmente en puntos separados por la mitad del ancho de la rendija, la diferencia de fase entre dos de dichos puntos es de 180 grados. El principio de Huygens nos dice que si se conoce la fuente productora de una onda, es posible en principio seguir su propagación de una región a otra. Para esto pues es necesario tomar en consideración las propiedades del medio. Sin embargo, se puede determinar la propagación de una onda sin hacer mención a las fuentes. Utilizando este principio de 1629 a 1695, el cual la propagación de una onda a través del espacio puede describirse considerando que cada punto de frente de onda primario sirve como foco de ondas elementales secundarias que avanzan con la misma velocidad y frecuencia que la onda primaria.
pocas palabras, el frente de onda primario al cabo de un cierto tiempo es el envolvente de las ondas secundarias. Cuando la difracción de la luz hace que la misma no se concentre en un punto preciso, este fenómeno hace que se disperse formando lo que se conoce como el disco de Airy. Este disco no es más que la representación de la deformación de un haz de luz y de las ondas que se van proyectando sobre un plano. Buscando aplicaciones de la difracción de la luz, pues encontramos que estas se utilizan en la detección de fallas o fracturas en superficies, donde la interferometría de moteado es una de las aplicaciones prácticas del fenómeno de difracción luminosa. Esto pues cuando una superficie se ilumina con un láser, los frentes de onda de luz reflejada en la superficie están en fase, pero se desfasan después de recorrer el camino hasta la placa o pantalla sobre la que se registra la imagen. También tenemos otra aplicación que sería la mejora de imágenes fotográficas, pues el conocimiento de patrones de difracción presentes en las imágenes, ya sean fotografías o digitales de objetos astronómicos como estrellas o asteroides, sirve para mejorar la resolución de las imágenes astronómicas, pues esta técnica consiste en recopilar gran cantidad de imágenes del mismo objeto que individualmente son de poca definición de brillo, luego al ser procesadas computacionalmente y extrayendo el ruido proveniente de la difracción, dan como resultado una imagen de mayor resolución. Ejemplos en la vida cotidiana de la difracción, pues tenemos el arco iris. Creo que es el más básico y que todos conocemos, el cual es causado principalmente por la superposición de las ondas refractadas y reflejadas en el interior de finitas gotas de agua. Ellas conforman un conjunto muy grande de fuentes luminosas secundarias, cuyas ondas interfieren formando el colorido patrón de arcoíris que tanto admiramos después de la lluvia. Otro ejemplo sería los colores de un CD, pues ya sabemos que la luz rebota de un CD o un DVD también forma los llamativos patrones coloridos. Otra aplicación tenemos los hologramas, donde suele aparecer en las tarjetas de crédito y en productos de marca, lo cual forma una imagen tridimensional. Esta pues se debe a la superposición de las ondas provenientes de innumerables puntos reflejantes impresos. También están los halos alrededor de cuerpos luminosos y los colores de las pompas de jabón, donde los fotones reflejados en las capas delgadas semitransparentes constituyen un conjunto grande de fuentes luminosas que interfieren constructiva y destructivamente, formando así los patrones correspondientes a las distintas longitudes de onda o colores, de los que se compone la luz de la fuente original. Observando y analizando el siguiente ejercicio, nos dice que una luz con una longitud de onda de 700 nanómetros incide sobre una rejilla de una rendija que tiene un ancho desconocido. La pantalla donde se observa el patrón de difracción se encuentra a 3 metros de la rejilla. El segundo mínimo ocurre a 6 por 10 a la menos 3 metros del centro del patrón. Nos pide que determinemos el ancho de la rejilla. El problema lo identificamos como una rejilla de una rendija. Por lo tanto, la ecuación será de seno del ángulo de m va a ser igual a m por la longitud de onda sobre a. Los datos que nos da el problema son los de la longitud de onda, que va a ser igual a 700 por 10 a la menos 9 metros, una longitud de 3 metros y el segundo mínimo, donde m es igual a 2 y el segundo mínimo lo llamaremos como y2, que será 6 por 10 a la menos 3 metros. Pues para ello debemos buscar el valor de a, que es el ancho de la rejilla, pero primero debemos encontrar el ángulo, y el ángulo lo encontramos por medio de la figura. Analizando la figura, pues podemos ver que se trata de un triángulo, donde el lado horizontal va a ser igual a L, y el lado vertical va a ser igual a Y sobre Y2. Sacamos por lo tanto la tangente del ángulo, donde nos dice que la tangente del ángulo va a ser el lado opuesto, que viene siendo nuestra Y2, sobre la hipotenusa, que es igual a nuestra longitud. Despejando el ángulo de la ecuación, nos quedaría que el ángulo 2 va a ser igual a tangente inversa de Y2 sobre la longitud. Sustituyendo la ecuación en la fórmula, tenemos que el ángulo 2 va a ser igual a la tangente inversa de 6 por 10 a la menos 3 metros sobre 3 metros de la longitud, lo cual nos da un valor de un ángulo de 0.1146. Después de esto, pues tomamos la ecuación y despejamos a de la fórmula original, que nos quedaría que a va a ser igual a m por la longitud de onda sobre el seno del ángulo. Sustituyendo, tenemos que a va a ser igual a 2 por 7 por 10 a la menos 9 metros, que es la longitud de onda sobre el seno del ángulo que calculamos, que es del de 0.1146, y tenemos que el ancho de la rejilla va a ser de un valor de 7 por 10 a la menos 4 metros. En conclusión, podemos decir que la difracción es un fenómeno característico de las ondas.
el cual se produce cuando dichas ondas se encuentran en su camino con un obstáculo, como puede ser una rendija estrecha o un hilo. Fue el italiano francés Maria Grimaldi quien le dio el nombre de difracción a este fenómeno. Y de acuerdo con la óptica geométrica, el haz transmitido después de atravesar un orificio debería tener las mismas dimensiones que este, pero cuando tenemos un orificio pequeño lo que se observa no es eso, sino el denominado patrón de difracción. También sabemos que existen dos tipos de difracción, la denominada de campo cercano de Fresnel, cuando el obstáculo y la pantalla sobre la que se forma el patrón están relativamente cerca, y la otra es cuando el campo es lejano, o de Fraunhofer, cuando la pantalla y el obstáculo se encuentran suficientemente alejados.